En la primera lectura del día de hoy, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, miren que San Pablo, lo que le habla a todas las personas que eran religiosas, porque es algo de lo que él dice, es curioso, pero se trata de los ídolos. En días pasados también les he platicado ya de qué tratan los ídolos, qué son los ídolos. Y miren que San Pablo, cuando contempla en esta ciudad de Atenas, que es bastante gloriosa por sus obras de arte, por la cantidad de cultura que tiene, como el que se molesta, se enoja, dice, aquí estoy viendo demasiado ídolo. Y entonces en una de esas va caminando y se encuentra con el Dios desconocido. Esto es, dentro de la religiosidad de los griegos, San Pablo encuentra la grieta, encuentra por dónde ir para predicar la palabra de Dios. Y en ese sentido era al Dios desconocido. O sea, un Dios que sí existe, que ellos no han conocido, que San Pablo sí lo conoció, Jesucristo, que padeció, murió y resucitó, y lo revela. Y cuando lo está revelando y está contando todo desde el inicio de la creación, cómo Dios hizo el mundo y cómo de un hombre salió la costilla y luego Eva y cómo se fue generando toda la humanidad, y llega al punto de la resurrección de los muertos, en donde afirma con toda claridad y contundencia que Jesucristo resucitó, algunos empiezan a burlar y otros dicen, mira, en otra ocasión te vamos a escuchar. Y es que es difícil creer en esto. Creer en la resurrección de la carne, creer en que va a haber una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, no es algo que por cualquier lugar uno se va encontrando con testimonios que te dicen, yo he estado en tal cielo, yo he estado en tal tierra. De hecho, nadie te lo va a decir. El único que nos ha prometido algo así es Jesucristo. Es el único que sabe lo que va a pasar. Todos nosotros estamos a la expectativa de a ver qué sucede con Dios. Pero el caso es que San Pablo, predicando las verdades de fe, esto es, no eran mentiras, no eran cosas así medio inventadas, eran verdades de fe. Son cosas que van a suceder, de hecho, se empiezan a burlar de él. Me ha llamado mucho la atención cómo ahora en tiempos de pandemia, y no sé si ustedes se han fijado en eso, pero como de que cada vez más personas están buscando a Dios. Cuando las seguridades del mundo, en donde todo parecía estar ya agendado, acomodado, arreglado, los planes hechos, donde parecía que la seguridad del hombre estaba afianzada en el mismo hombre, como si fuéramos ídolos nosotros de nosotros mismos, llega este virus, nos quita toda seguridad, nos cambia todos los planes, nos vuelca en otro modo de vivir que es más humano, y entonces nos permite ir descubriendo que efectivamente hay un Dios y que lo necesitamos y que sin Él todo esto es imposible, porque vivir una catástrofe como la que estamos viviendo realmente a nivel mundial sin Dios no tiene sentido. De hecho, ¿qué realidad tiene sentido a los ojos de Dios? Todo, porque es desde los ojos de Dios. ¿Y qué realidad tiene sentido cuando le quitas a Dios? Ninguna. Tú quítale a Dios al mundo, quítale a Dios a las personas, quítale a Dios de la existencia de todos y cada uno de nosotros, y la vida eterna no tiene sentido, y menos la resurrección, y por lo tanto la fe tampoco existiría, y la moral y la ética también caerían, porque entonces ¿qué más da hacer el bien y el mal si no hay un Dios que esté presente en nuestra vida? Y si todo está puesto sobre nosotros, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra seguridad, nuestra fuerza, y lo olvidamos a Él, y lo olvidamos a Jesucristo, ¿hasta dónde puede llegar el hombre? ¿Hasta dónde es capaz el ser humano de ir avanzando y desarrollar ciencia y técnica? Hasta que se aparece un virus como este y a todos nos da en la torre, y a todos nos tumba, y estamos todos aislados y con miedo, y se caen las economías. Hasta ese punto llega el hombre. Es que es nada. Con esto nos damos cuenta que los ídolos que se pueden llegar a construir en la humanidad, así se derrumban. Son ni de barro. Caen en 2 patadas, caen rapidísimo. Y por eso San Pablo, cuando les está hablando
a los atenienses. Les dice, fíjense en Dios, en ese Dios desconocido para que lo conozcan. Conózcanlo. Y sí resucitó y sí con eso tiene sentido toda nuestra vida. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, vano es todo lo demás. Miren la fuerza de la palabra que tiene ahí Pablo. La convicción con la que está transmitiendo eso. Y esa convicción se adquiere por el encuentro con Cristo. Con el encuentro que cada uno de nosotros pueda tener con Él. Y el sentido que le demos a la vida lo adquiere gracias a Él. Una vida sin Dios, de verdad, está privada de todo sentido. Y quizás ahora te van a decir las personas, no, padre, a ver, claro que tiene un sentido la vida, pues es disfrutar cada momento y aprovechar cada momento y hacer un poquito el bien, ¿no? Y un poquito como esta tendencia que también está creciendo en donde, pues aunque no haya un sentido trascendental, esto es que nos lleve para Dios, al menos la vida vívela bien y disfrútala bien. Pero eso es casi como si quisiéramos cubrir una herida, como si quisiéramos cubrir la realidad en la que vivimos, que es una realidad dura, que es una realidad que no es eterna, que es una realidad que gracias a Dios va a pasar. Imagínense una tierra en donde ya no existan los virus, una tierra en donde las economías no dicten quién tiene pan sobre la mesa y quién no. Una vida en donde no haya enfermedades, en donde no haya problemas, en donde no haya pleitos, en donde todo sea felicidad, en donde no exista ni un momento en el que tengas un mal presente que te está agobiando y por lo tanto tengas tristeza o depresión o ansiedad, o en donde simplemente momento a momento, segundo a segundo, tu vida sea gozar. De eso se trata la vida eterna. De eso se trata la resurrección. Y para eso, claro que hay que pasar por mucho. Y hay que ir purificando el alma. Y hay que ir creyendo cada vez más en Dios. Y hay que ir destruyendo y mandando a un lado los ídolos. Que pueden ser muchos, pueden ser pocos. Pueden ser materiales, pueden ser incluso personas. El ídolo de tal jugador de fútbol, el ídolo de tal músico o cantante, el ídolo de tal... Nos podemos fabricar ídolos de cualquier cosa y de cualquier persona. Y olvidar a Cristo, que es el centro. Fijemos nuestra mirada y nuestra atención en Él. Creamos en Jesucristo, en su resurrección. Sepamos dar razones de nuestra fe. Miren que los atenienses, por más inteligentes que eran y por más cultura que tenían, cuando les tocan el tema de la resurrección se burlan y se ríen. No es fácil creer, y es un don de Dios. Pidámosle a Dios ese don de creer incluso en medio de las tribulaciones, porque es ahí en donde se fortalece la fe. Es muy fácil creer cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, poner la certeza en Dios, eso sí es tener fe. Vamos a pedirle a Él ese don, que nos lo regale, que nos conceda crecer en la fe, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y no solo a nosotros mismos, sino que nos permita transmitir a nuestro prójimo el testimonio del resucitado. No porque lo dicen, no porque me han contado, porque lo he vivido, porque lo experimento día con día, porque sé quién es y nadie me lo va a desmentir. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, y ese gozo pascual es el que cada día debemos encarnar y dar al prójimo que está en necesidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.